Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. ¿Cómo están todos? Andrés, ¿qué tal? Saludos. Bueno, muy bien. En la noche de hoy, pues, estaremos iniciando con la segunda sesión sincrónica de la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Muy bien por los que lograron a realizar la actividad en el transcurso de la fecha establecida. Algunos con varias recomendaciones que les hice a través de los comentarios que les hice a través de la plataforma en su respectiva actividad, con el propósito de que mejoren en las actividades que aún faltan por realizar, ¿sí? Entonces, muy importante que tengan en cuenta estos comentarios para mejorar las actividades que todavía tenemos pendientes. Estamos en la segunda semana. Según como lo vemos allí en pantalla, en el cronograma estamos en la segunda semana, que está comprendida entre el 28 y el 28 de abril hasta el 4 de mayo. En esta, en esta actividad me voy a detener un poco aquí en el diagrama, porque de esto debe quedar claro para que entreguemos un buen producto, ¿sí? Una buena evidencia, con el fin de que sean ustedes los que se empoderen de esta manera de las actividades y genere a ustedes les deje como referente unos aprendizajes relacionados con esta competencia. Por lo que veo, algunos pudieron documentar muy bien la actividad y lo felicito, pero otros, pues, le faltó tomarse más en serio la ejecución de esta actividad, ¿sí? Entonces, como les dije, la invitación es a que esta segunda actividad la tengamos mucho más en cuenta que la anterior, debido a que encontré algunas debilidades. Y en función de esto, pues la segunda actividad se enfoca en la situación del caso de la actividad anterior. Entonces, con mayor razón, debe de quedar una mejor evidencia y un mejor producto entregado en este caso. Para esta actividad, sí contamos con un anexo que tienen como les ayuda a orientar para que entreguen una muy buena evidencia. Entonces, ya entrando en detalles, la actividad se denomina reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de los accidentes y enfermedades laborales. Y la evidencia a entregar es un diagrama de Ishikawa, o también denominado diagrama espina de pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Por eso se le invita a ver el anexo 2, que es donde aparece el documento que se llama anexo de diagrama Ishikawa, ¿sí? Aquí tenemos la evidencia y los lineamientos para la entrega del producto. Yo quiero ir más en detalle. Entonces, debido a esto, pues para entrar más en detalle, voy aquí a mirar algo. Les voy a mostrarlo. Voy a dejar de compartir esto. Les voy a proyectar la guía, que ustedes la tienen.
pero se las voy a proyectar con el fin que declara la actividad a realizar. Porque fue lo que identifiqué en las evidencias que entregaron de la primera actividad. Entonces ahí tenemos en pantalla la actividad de aprendizaje número 2, que fue la que les acabé de nombrar allá en el cronograma, la presentación, donde dice: esta actividad se centra en reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de los accidentes y enfermedades laborales. Con ello se espera implementar estrategias para el control de los impactos ambientales, los accidentes y enfermedades laborales. Ahí está la clave y por eso lo tengo resaltado en color verde. Con esta actividad se espera implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y los accidentes y enfermedades laborales. Ahí está la clave en esa frase. De acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Duración 12 horas. Para esto, lo invitamos, le invita a desarrollar esta actividad adecuadamente. Se le recomienda revisar los documentos presentados en el componente formativo. En este caso, legislación del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Evidencia. A continuación se describen las acciones para la correspondiente evidencia que conforma la evidencia de aprendizaje. Entonces nos dice aquí, como lo veíamos en el cronograma, un diagrama de Ishikawa o espina de pescado, donde se presenten las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, continuando con la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudio de casos, en su fase de determinación de un método de análisis, se desarrollará por parte del aprendiz un análisis basado en el diagrama de Ishikawa sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. En los documentos del programa se encuentra el anexo del cual les estoy hablando, un anexo diagrama de Ishikawa, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Las orientaciones para el desarrollo de la actividad, basado en el caso expuesto en la actividad anterior. El caso expuesto en la actividad anterior, recuerden que es sobre la industria de, se me escapa el nombre, eh, vestidos y costuras SAS, ¿cierto? Ahí está el caso del que aquí nos dice las orientaciones. Entonces, ese es sobre el mismo caso anterior, ¿sí? Entonces, basados en el caso expuesto en la actividad anterior, elabora un diagrama de Ishikawa o espina de pescado tomando la imagen modelo. Deberá identificar el problema, las posibles causas y los efectos. Aquí está la imagen modelo, ¿cierto? ¿Y qué debe ir aquí en esta imagen? Es el diagrama, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ir aquí? En la espina central o en la cabeza de la espina de pescado, por así decirlo, en esta parte que estoy aquí señalando, debe ir la idea central, ¿cierto? En este caso, el problema, ¿sí? El problema identificado. En las espinas primarias que van conectadas con la columna vertebral,
van las causas del problema, ¿sí? Y en las espinas secundarias que se desprenden de la espina principal, van los efectos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar problemas, causa y efectos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varias, por eso ahí hay que identificar. Para los que se tomaron muy en serio el trabajo, muy bien, porque pudieron algunos identificar no solamente lo que se veía allí en el caso, o se mencionaba en el caso, sino que fueron mucho más allá según el contexto de lo que el caso narra, ¿cierto? Entonces, después de escuchar, de leer el caso y lo que se narra en este, pues uno puede ir más allá, ¿cierto? Puede presumir de otro tipo de riesgos, perdón, de peligros que pueden estar presentes y las alternativas de solución que uno puede encontrarle. Recuerden que ahí tenemos las estrategias de prevención y control, ¿cierto? Es lo que se busca aquí. Estrategia para la prevención y control. Esa es la idea central de la actividad, ¿sí? Entonces aquí nos dice los lineamientos, que es lo que teníamos en presentación ahorita en pantalla. Voy a aumentarle un poco más el son. Dice, producto a entregar es el diagrama Ishikawa sobre la estrategia para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. El documento de entregar deberá tener título o diagrama, perdón, debe tener título, el diagrama y bibliografía, ¿sí? Formato. Cualquier formato de herramienta digital mencionado en el anexo. El anexo habla de varias herramientas digitales que usted puede utilizar para el desarrollo de esta actividad, el cual debe pegar en un documento de Word, ¿cierto? La URL. Entonces, debe coger la URL de la aplicación con la que desarrolló la actividad, toma la URL, lo pega en un documento de Word con los criterios que ahí aparece, ¿cierto? El título, el diagrama y la bibliografía. Y entre ellos, pues también está la tabla de contenido, por así decirlo, y la portada, ¿no? El cual contará además con sus datos personales. Ahí estamos pidiendo la portada. Para esto, hacer envío del producto, remítese al área de actividad correspondiente, accede al espacio del diagrama, es decir, a la actividad número 2, como aparece allá en plataforma. Allí es. Estas son las indicaciones que tenemos para esta actividad, ¿sí? De los presentes hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud o algún aporte que quieran hacer? ¿Se escucha? Sí, perfectamente bien, Andrés. Profe, buenas noches. Qué pena no devolverle el saludo, pero no me servía el micrófono y me dio pena interrumpirlo después. No, tranquilo, no te preocupes. Pues yo hice más o menos un diagrama de salud y bienestar al trabajo, pero creo que lo tengo como incompleto, viendo como Sí, la parte del medio ambiente. ¿Será que puedo compartir pantalla para medio sí, mirarlo? claro, Listo. tranquilo. Compartir pantalla para que le echemos unos ojazos. Eso. Listo. ¿Se está viendo? Está en proceso. Ya, allí. Muy bien. Ok. Listo. Entonces yo lo hice sobre el caso que me enfoqué, que lo Sí, cambié distintos del teletrabajo. sí. Y entonces el mayor problema, vi riesgos para la salud y el bienestar derivados de la condición del trabajo. Y pues los cuatro métodos que decían, que el hombre, el método, el entorno y la medida. No sé si el entorno era más como de tipo medio ambiente. Entonces de pronto tengo que cambiar eso. Entonces, por ejemplo, el nombre de los factores humanos, el problema es la falta de pausas activas y las malas posturas y pues lo que conlleva eso en el método, las jornadas extensas sin descanso y la exposición continua a pantallas. En el torno lo tomé más como el espacio físico, Ujú. más que el ambiental, que es la iluminación deficiente y el sentimiento de confinamiento y pues la media,
que son pues, las normas que toma uno que falta pausas programadas y no de, seguir normas de autocuidado. de prevención y control, claro. Sí, Sí, precisamente recuerden que no pueden perder de vista de que esta actividad tiene cada actividad tiene intrínseco los dos componentes, ¿cierto? El ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hacemos énfasis a esa parte del entorno, eh, precisamente es mejor enfocarlo en el contexto del medio ambiente, ¿sí? No quiere decir que lo que tú hayas hecho esté malo, ¿no? Pero sí puede agregarle ese componente en ese espacio para los que están viendo en pantalla y más adelante escuchar en diferido listo. esta sesión sincrónica. Y también tengo que agregarle soluciones, según decía la guía. Pues, O sea, como, sí, alternativas, ¿sí? Alternativas, por ahí lo veíamos ahorita, hay que buscarle alternativas de respuesta, ¿cierto? Si nosotros identificamos un problema, la razón de identificar problema es, además de identificar el problema, buscar las causas del problema, ¿cierto? Que es la razón de ser de la estrategia a través de este espina de pescado, o sea, buscarle la causa a ese problema y a ese problema que se le encontró la causa, se le encuentran, se llaman los efectos y allí encontrarle una respuesta. entonces, por ejemplo, voy a cambiarlos, ponerlos, por ejemplo, en hombre, poner en la primera parte, en la primera, en la primera espina, las dos, la falta de actividades, malas posturas, y en la segunda pondría como la solución, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, allí tú de un lado tienes los efectos, ¿cierto? Podrías proyectarlo en el sentido opuesto, las otras como las alternativas. ¿Me hice entender? No, no muy bien. Por ejemplo, estamos hablando de la columna, de la flecha donde dice hombre, ¿cierto? Factores Sí, humanos. aquí factores humanos. Exacto. Entonces ahí casi no alcanzo a ver bien, pero dice falta de pausas Qué pena. activas. Sí, no, tranquilo. Ahí se ve Falta de mejor. pausas, sí, claro, perfectamente bien. Entonces, falta de pausas activas y dice tensión muscular, fatiga. Ese es, ahí estás dando la causa y el efecto al mismo tiempo. ¿Me hice entender? Sí. La falta de pausas activas puede ser la causa del problema, ¿cierto? Y Y el efecto es la tensión muscular. Entonces, ahí a ese le encontramos la alternativa de solución. ¿Qué hacemos para que ese problema no genere ese efecto? le saco una espinita al lado derecho. O, exactamente, al lado opuesto. Listo, Y esto listo, listo. aplica para todos. Y en función de donde tienes la parte del entorno, sí enfocarte en el componente ambiental, teniendo en cuenta, no quiere decir que lo que hayas hecho esté mal, pero puedes perfeccionarlo y allí agregarle también un ramal a esa espina del lado opuesto y le agregas Podría, por esa ejemplo, situación. enfocarme en el gasto eléctrico, que es, si se deja el Podría, computador prendido, podría, es excesivo, podría, entonces el impacto exacto, eléctrico, sí, algo así, lo voy a implementar exactamente. entonces. Porque la idea es que lo que les decía hace un momento es que tienen que meterse en el caso, ¿sí? Hacer una inmersión en el caso de que ustedes están no solamente en lo que allí dice, sino dicen más allá, ¿cierto? Como si estuvieran viviendo en carne propia esa situación. Y ustedes pueden allí a ese caso, pues sacarle mucho más provecho de lo que normalmente dice o que está escrito, ¿sí? Muchos lo hicieron en la actividad anterior, tomaron muy en cuenta esto y se sumergieron tanto que hubieron unos que encontraron 15 riesgos, otros 10 riesgos, perdón, peligros, y a todo esto, como hubieron personas que solamente se fijaron en lo que dijimos en el ejercicio de la conferencia y con eso se quedaron, solamente a eso respondieron. Entonces la idea no es esa, la idea es profundizarse, es decir, hacer una inmersión en el caso y tratar de sacarle
los efectos posibles, los peligros identificados, los efectos que se causan y las alternativas de solución, que es lo que se está pidiendo. Y muy bien esa parte de la distribución que de pronto no solo esto que, pero ahí en la guía lo dice los cuatro aspectos a tener en cuenta, ¿cierto? Que es el entorno, el hombre, el método y la medida de control. Entonces, en este caso de las medidas de control, ¿cierto? Aquí pueden hacer claridad de los tres anteriores, podría ser otra alternativa y no hay ningún inconveniente con esto, ¿sí? Pero para no confundirlos, es mejor hacerlo como lo planteábamos contigo hace un momento. De pronto, si es una fábrica, así se hace, se pone la norma que aplica. Por ejemplo, si es una fábrica de panela y tiene una norma que seguir, entonces se pondrían ahí sí las normas y los controles propios, ¿no? Exactamente, Sería en tu caso, más. porque tú lo hiciste lo tomaste como de tu puesto de trabajo o algo en tu entorno y está muy bien. Pero los que lo quieran hacer conforme como lo dice la guía, que es en el caso anterior, el que ya trabajamos, no hay ningún problema con eso. Y Listo. si a otra persona, como lo hiciste tú, lo va a enfocar en su puesto de trabajo, en su entorno de la empresa, pues claro que sí, cita algunas normas que tengan en operación o como el reglamento del entorno de esa empresa donde ustedes trabajan. Entonces no hay inconveniente. Listo, muchas gracias. Otra pregunta, ¿anexamos la bibliografía o en esta evidencia no hay necesidad? Sí es recomendable porque en todo texto, en todo documento escrito, pues documento con fines académicos debe ir la bibliografía porque debemos de tener en cuenta de que la información que estamos estableciendo allí no es propia de nosotros. Siempre buscamos un autor para digámosle, perfeccionar o fundamentar la idea. Entonces sí es recomendable fijar la bibliografía. De hecho, con el mero hecho de fijar la bibliografía del material que se está cargado en Sayuna, ya eso parte de la bibliografía, pero sí es fundamental. Listo, muchas gracias. No sé si la otra personas que están conectadas contigo tenga alguna pregunta y podamos también apoyarse en tu presentación o para de pronto aclararle dudas si en caso tal haya quedado. Jairo Muñoz. Bueno, entonces Andrés, en vista de que Jairo pues no responde, hagamos de cuenta de que todo está claro. Y muchas gracias por proyectar y hacer de esto la forma como verdaderamente es, ¿cierto? Que interactuemos y que buscarle alternativas de respuestas eficaces a las inquietudes de ustedes. Y eso me parece muy bien. Sí, sí, este espacio siempre se me ha hecho como bueno para resolver dudas porque pues el material lo tenemos aquí, es como para resolver duditas. Sí, Importante. efectivamente es para eso son las sesiones, claro que sí. Muchas Sin, gracias. em- sin embargo, pues de igual forma yo voy a socializar con ustedes una parte del material, pues que eso está allá, pero lo socializo un poquito como para que les quede allí en caso tal. Esto va mucho más allá de la evidencia, ¿sí? Porque acá yo le profundizo al contexto real y al contexto normativo del país, y de hecho, de carácter internacional. Entonces, si hasta el momento quedó claro la actividad tal cual como lo hemos planteado en la guía y como lo hemos socializado a través de tu ejemplo, entonces podemos proyectar eh, el material que tengo para compartir con ustedes y socializarles. Si no hay más duda o no hay otra inquietud o algún aporte adicional. Pues el aporte adicional es que esto del diagrama de Chicago es bastante importante a nivel empresarial también. Por ejemplo,
Casi que todos los supermercados de uno y toda esa cosa lo usan con los proveedores cuando sale un, un producto fallido. Entonces, este es bastante importante a nivel empresarial, igual con los 5 por qué. Casi siempre ponen a Efectiva, las empresas a llenar ese diagrama. sí, señor. Efectivamente así es, claro. Es que es dentro de las herramientas de calidad que se están usando hoy día como estrategias, está ese diagrama de Chicago, ¿cierto? Porque es una herramienta que le permite a uno encontrar el porqué de las cosas, ¿sí? Y esa misma estrategia también de los 5 por qué. Esas son cosas que son herramientas de las que uno debe irse dotando y que en el transcurso de su desarrollo profesional a través de su formación que ustedes están recibiendo, lo ponen en práctica porque a veces uno está tratando de hacer un desarrollo, por ejemplo, en el caso de desarrollar un software, hay momentos en que uno no encuentra la justificación o el problema no lo tiene claro y no encuentra cómo desprender ciertas actividades y esa es una muy buena herramienta para esto. Desglosar, dividir el problema y ubicar, ¿sí? Efectivamente, claro. Es que el problema, entre más uno digámosle, desmembra o lo subdivide, es mucho más fácil encontrar la causa del problema y poder encontrarle los efectos posibles y a partir de allí, pues, verdaderamente tratar o atacar la causa. Porque ustedes saben que siempre detrás del problema, el problema no es lo que hay que atacar en su momento o corregir. Hay que buscar en la causa del problema para poder llegar a donde hay que llegar. Y eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Gracias. Bueno, en vista de que no tenemos más dudas, inquietudes, procedo a compartirles la pantalla con el material que les voy a socializar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de la normatividad, que es el mismo tema que está en el material, ¿cierto? Simplemente que yo acá lo tengo mucho más estructurado desde cada una de los eh, componentes de la competencia, ¿cierto? Tanto ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí tenemos normatividad ambiental y sanitaria y partimos desde la norma más importante del país, que es la Constitución Política del 1991. Y desde allí se desprende las políticas públicas y legislación ambiental. Entonces, aquí tenemos una estructura, un diagrama jerárquico de las estructuras normativas en Colombia. En este caso tenemos en la cúspide de la pirámide, la Constitución Política. Luego le sigue en el orden, pues las leyes, después los decretos, después le siguen las resoluciones y por último en la base de la pirámide están las circulares, los mandatos, los acuerdos, entre otros tipos de normas internas, ¿sí? Normalmente estas circulares, mandatos, acuerdos y entre otros documentos son más de carácter interno institucional. Ya desde la resolución hacia arriba son ya normas de carácter territorial y algunos de carácter nacional, en este caso como la norma, como la Constitución, las leyes y los decretos. Entonces, partiendo de allí, comenzamos con la Constitución.
la Constitución Política de todos sus 300 y puya de artículos que tiene, aquí están expresos los que más enfatizan el tema del componente ambiental. Entonces, en este caso tenemos el artículo 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81, 82, 95, 118 y 215. Voy a hacer mucho énfasis en los dos primeros y en el 95. No porque sean más importantes, sino que son como los más trascendentales y de hecho son mucho más fáciles de explicarles. Entonces, el artículo 8 en especial, ya me voy a ir acá a la descripción. Entonces, el artículo 8 en especial dice exactamente lo siguiente. Establece las obligaciones del Estado y de las personas para la conservación de las riquezas naturales y culturales de la nación. El tema central es la riqueza cultural y natural de la nación. Es el artículo, uno de los artículos, o para mejor decir, el artículo más corto de la Constitución, pero para mí yo diría que es el más diciente y más estricto, porque ahí está muy tácito lo que se dice, ¿cierto? Es obligación del Estado y de las personas. ¿Conservar qué? La riqueza natural y cultural de la nación. Ahí está muy claro eso. Y por eso toda la norma que sale a partir en función de la protección del medio ambiente, donde genera obligaciones para las personas como para el Estado, están fundados en este artículo. Y el artículo 49 es sobre la atención en salud y saneamiento ambiental, donde define este artículo claramente lo siguiente. Consagra como servicios públicos la atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación de los mismos. ¿Sí? Eso quiere decir que la salud es, es obligatorio por parte del Estado garantizárselo a las personas y es un derecho fundamental. ¿Sí? Y por ende, pues tampoco nosotros las personas podemos resistirnos a desistir de ese derecho. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el componente de la salud y el componente del saneamiento ambiental. ¿Sí? Quedó muy claro esa parte allí. Dos artículos muy trascendentales en este tema de lo que nos converge en el momento, que es el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 79 consagra el derecho de todas las personas residentes en el país a gozar de un ambiente sano. Otro derecho que es fundamental y que el Estado nos lo debe garantizar y nosotros tenemos toda la potestad de hacer de que el Estado nos cumpla este derecho, nos garantice este derecho. Y por eso están todos los medios y mecanismos de participación ciudadana cuando se están incumpliendo estos artículos. Y el incumplimiento de cualquier artículo de la Constitución por parte del Estado da para digámosle, o ¿cómo se llama esto? Una acción de tutela o un reclamo ante la Corte Constitucional, que es el, el ente encargado de hacer cumplir la Constitución. Entonces, una persona que se sienta que le están violando los derechos a través de establecido en los artículos de la Constitución, simplemente tiene que dirigir una tutela según lo que necesite a la Corte Constitucional y el deber de ello es tomarle el caso para mirar en profundidad cuál es la violación que están haciendo a su derecho y por ende, pues, por eso es que salen las famosas sentencias, ¿sí?
todas las sentencias de la corte, de las cortes, van en función de respuesta a un derecho que no fue garantizado por parte del Estado, y entonces el ciudadano que hace la reclamación ante esta entidad debe recibir una respuesta, y cuando el caso sale favorable se emite una sentencia. Me voy al artículo que les dije que les iba, es el 95, y este habla directamente sobre la protección de los recursos naturales y culturales del país, al igual que el número 8. Entonces se dice, establece como deber de las personas la protección de los recursos culturales y naturales del país. Pues aquí está muy claro. Deber de las personas, ¿sí? La protección de los recursos naturales y culturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano. Pues aquí está más que claro de que nosotros cargamos con una responsabilidad muy grande con respecto al tema de la protección de los recursos naturales y culturales de nuestro país. Entonces, me puedo quedar aquí toda la noche hablando de esos artículos, pero de eso no se trata. La idea es hacerles un recorrido por la normativa para que les quede a ustedes, eh, por si en algún momento pues tengan una idea general de cómo es el asunto de la normatividad ambiental y en su momento también de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí hay unos principios generales ambientales. Entonces a partir de la Constitución del 1991 y de los artículos que mencioné, se crea en Colombia una norma de carácter ambiental, ¿sí? Y es la Ley 99 del 1993, que todavía está vigente. Y habla de la política ambiental en Colombia, ¿sí? Y sigue los siguientes principios generales, ¿cierto? Entonces, en el artículo número 1, el principio general así ambientales. Entre esos principios generales y ambientales, entonces siguen una serie de principios adicionales, como es el principio de la precaución, articulación, investigación y políticas públicas. Todas estas normas que salen en función de protección del medio ambiente y en protección de los ciudadanos consideran políticas públicas. Porque en función de esto, pues nosotros somos los más beneficiados cuando las cosas se dan con el objeto reglamentario. Otro principio son los recursos hídricos, como es la prioridad del consumo de los seres humanos, ¿cierto? Ustedes saben que el agua es un problema, la base fundamental de la vida, y sin agua pues es muy complicado pues vivir. De hecho, lo venimos experimentando desde el verano del año pasado, y en el caso de la ciudad de Bogotá, que lo experimentó de manera directa y solamente hasta hace una semana, creo que fue que suspendieron la medida de racionamiento. Tenemos aquí la protección específica de los páramos, de los subpáramos y nacimientos de agua. ¿Por qué esos principios? Porque son principios fundamentales para la protección de la vida, ¿cierto? Los páramos es donde por así decirlo, son las fábricas del agua, ¿sí? Y en su defecto, pues en las laderas de estas montañas, de los páramos, es donde hay nacimientos de agua. Otro principio son los seres humanos, donde tienen derecho a una vida saludable y en armonía con la naturaleza. También tenemos el de la biodiversidad. Por ser patrimonio, debe ser protegida y primordialmente resguardada por parte del Estado y de los ciudadanos. Pero también tenemos aquí una norma de carácter internacional, que es una declaración, ¿cierto? Una norma de carácter internacional, o un acuerdo, para mejor decir,
denominado Declaración de Río de Janeiro de 1992, donde se trabaja sobre estos principios que hemos mencionado. Entonces, en función de esto, allí podemos ver más o menos el panorama de lo que trata la Ley 99 de 1993 en función de cumplir con la protección del medio ambiente y el bienestar de las personas, de un ambiente sano. Entonces, dentro de eso, pues tenemos un paquete de normatividad. A partir de esa norma de la Constitución y de la Ley 99 se crean una serie de normas muy técnicas y ya muy específicas. Entonces tenemos dentro de esto algunas normas generales, tenemos otras normas sobre la participación comunitaria y patrimonio cultural. Como les decía anteriormente, serán normas de participación cuando no estoy de acuerdo con algo que no está funcionando bien en el cumplimiento de mis derechos o de los derechos colectivos, pues yo me puedo, a través de las normas de participación comunitaria, puedo hacer valer mi derecho. Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales, normatividad sobre flora silvestre y bosques, normatividad sobre recursos atmosféricos, normatividad sobre fauna silvestre y la caza, normatividad sobre los recursos hídricos específicamente, normatividad sobre los residuos sólidos, normatividad sobre los recursos suelo, normatividad sobre la administración de los riesgos y prevención de desastres en el territorio nacional, normatividad sobre mares y costas, legislación internacional adoptada por Colombia, como son los acuerdos y estos convenios que se firman a nivel internacional. Recuerden que el año pasado tuvimos una convención, ¿cierto?, acá en Colombia, que fue ejecutada o realizada en la ciudad de Cali, ¿cierto? Entonces, la COP16 es una convención de carácter internacional donde los países participan en función de buscar unas salidas y unas alternativas de mejorar el medio ambiente y las prácticas industriales y la protección de estos recursos naturales que tenemos a través de esos convenios. Afortunadamente, pues Colombia siempre están ellos, o lastimosamente los que verdaderamente merecieran estar allí, pues en su gran mayoría pues se niegan a participar de este. Por aquí tenemos motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Entonces aquí tenemos varios motores de pérdida, ¿sí? Entonces dentro de eso tenemos la minería, las operaciones pesqueras, el calentamiento, las emisiones atmosféricas, todo este tipo de situaciones que nos llevan a lo que vemos acá en este caso. Entonces, por ejemplo, las presiones, ¿dónde se ejercen esas presiones de los motores? En la agricultura, en la silvicultura, en la pesca y la caza, en el transporte y la energía y el transporte, en la minería, la infraestructura. Porque resulta que la naturaleza es la base fundamental para la vida, ¿cierto? No solamente para el ser humano, sino para la vida en general en la Tierra. Pero hay unos conductores que son los que nos llevan a esto. Conductores como cuáles. Voy a partir desde lo individual y es el consumo. Somos una sociedad de consumo, ¿sí? Vivimos para trabajar y trabajamos para consumir. Entonces somos unos consumidores compulsivos en todos los ámbitos. Entonces uno de los conductores de estos motores de la pérdida de biodiversidad es el consumo. Pero entonces, si no hubiese tanto consumo, pues la producción sería mínima, pero a medida que hay mayor consumo, pues mayor producción, entonces mayor contaminación. Los mercados, entonces a mayor consumo,
aumentan los mercados y los mercados pues generan una demanda, entonces a la producción tiene que aumentar. Por supuesto, ahí viene el tema de las finanzas, ¿sí? Y también hay otro conductor muy importante que es el de la gobernanza, ¿cierto? Los gobernantes territoriales y nacionales también tienen mucho que ver con esto, en especial los nacionales y territoriales a nivel departamental. Entonces hay unas amenazas como en el caso de la pérdida y degradación del hábitat de muchas especies, la sobreexplotación de los ecosistemas, el cambio climático, que son unas amenazas que ya nos amenaza, ya es una realidad. La contaminación, que también es una realidad, y especies invasoras que nosotros mismos hemos introducido en nuestro país, de pronto por comercio, por moda o por vanidad, por así decirlo, hemos estado infectando, por así decirlo, nuestra naturaleza nacional por especies invasoras eh, in- importadas de otros países. Entre esto, la biodiversidad, los ecosistemas son los más alterados, ¿sí? Y fuera de eso también estamos alterando los beneficios naturales o los servicios ecosistémicos. Entre esos beneficios naturales o servicios ecosistémicos encontramos varios. Entonces, la naturaleza nos ofrece unos servicios ecosistémicos denominados de aprovisionamiento. Estos de aprovisionamiento son los alimentos, el agua potable, ¿sí? En este caso, pues, la agricultura, los recursos energéticos, entre esto la leña, ¿sí? Materias primas para cualquiera de las industrias, ¿cierto? Toda la materia prima, ya sea extractiva o natural, mineral o no mineral, ¿cierto? Los recursos genéticos también son un servicio que nos ofrece la naturaleza, la genética de la variedad de servicios de especies que nos provee la naturaleza, ¿sí? Y los recursos medicinales, que a través de la flora, pues recibimos la gran mayoría de los servicios medicinales o de los medicamentos. Esto es hablando de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Y por eso tenemos que controlar toda esta parte que mencionamos anteriormente para poder equilibrar estos servicios de aprovisionamiento, que ya los tenemos alterados. Tenemos otros servicios que nos ofrece la naturaleza que se llaman servicios de regulación. Los servicios de regulación, ¿qué nos regulan? Pues regulan el clima, controlan las inundaciones, generan polinización, entre otras. Entonces, hay regulación en el ciclo del agua, ¿sí? Donde ya está, en este caso ya lo está alterado. Recuerden que se establece que el año está dividido en 4 estaciones, ¿cierto? Entonces, que primavera, otoño, verano, invierno, y ya en cada una de esas estaciones anteriormente se conservaban con unos comportamientos naturales muy establecidos. Ya hoy día es impredecible estos comportamientos climáticos en función de, independientemente de cuál de las estaciones nos encontremos. Entonces, dentro de estas regulaciones también tenemos control de la erosión, reducción de los daños ante catástrofes naturales. Entonces, pues muy grande que sean los catástrofes naturales y después que esto con el tiempo, pues también generan lo que se llama una reducción, un equilibrio, ¿sí? Una regeneración. Control de enfermedades y plagas. La naturaleza es tan inteligente que la misma naturaleza, después que no sea alterada, pues ella puede controlar y regular las enfermedades y las plagas, siempre y cuando no esté alterado el entorno, ¿sí? Entonces, ese mismo servicio de regulación.
Mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Los suelos son tan inteligentes que cuando no los sobreexplotamos, pues ellos pueden regenerarse y mantener la fertilidad. Esa fertilidad se da pues con el descanso de esos suelos. Pero en este tema de estas industrias expansivas que tenemos, llámese ganadería, agricultura, cualquiera que sea, el tema de la fertilidad de los suelos es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos alterando estos nichos ecológicos, por así decirlo, estos ecosistemas. También tenemos regulación y saneamiento del agua, ¿sí? Donde no hubiese tanta contaminación, la misma naturaleza tenía la capacidad de regular y sanear, ¿cierto? De regular el agua contaminada, pero como ya estamos por encima de la capacidad que tiene la naturaleza de regularse, pues lógicamente que ya estamos viendo los efectos negativos sobre cada uno de estos. Tenemos otros servicios ecosistémicos que son de soporte. Entonces, dentro de estos servicios ecosistémicos de soporte, tenemos el famoso ciclo del agua, ¿cierto? Y recordamos allá cuando estábamos en tercero o cuarto de primaria que hablábamos del ciclo del agua. ¿Cuáles eran los ciclos del agua? Los 4 estados del agua, ¿cierto? Perdón, los 3 estados del agua. Líquido, sólido, perdón, 4. Líquido, sólido, gaseoso, ¿cierto? Y dentro de esto, entonces también tenemos de soporte, tenemos la formación de los suelos y producción de la materia prima, ¿sí? Entre estos productos primarios, entonces ya tenemos unos productos que son minerales, en este caso extractivos, y otros que son de vivos, que son los que normalmente ponemos a operar a través del desarrollo de la agricultura y la agropecuaria. Otro servicio de soporte como la fotosíntesis, que es fundamental para la vida en la tierra, el hábitat de especies, la conservación de la diversidad genética, que es muy importante. De hecho, la razón de ser, es decir, el tema principal de la COP16 realizada en Colombia, era esta parte, la conservación de la diversidad genética, porque se están perdiendo muchas especies nativas porque estamos alterando la genética haciendo cruces o haciendo lo que llaman injertos, y se está perdiendo la genética original de estas especies. Y por último tenemos el servicio ecosistémico denominados servicios ecosistémicos culturales. Entre estos servicios ecosistémicos culturales tenemos la recreación, el turismo, los valores espirituales, los valores estéticos. Dentro de eso está la educación, ¿cierto? La diversidad cultural, la fuente de inspiración, la espiritualidad, los valores religiosos, los valores estéticos. Entonces, en este caso hablamos de las arquitecturas y este tipo de obras culturales, las relaciones sociales, el arraigo de las comunidades, ¿sí? Y la pertinencia de esos arraigos, ¿cierto? Ese sentido de pertenencia que tenemos por nuestras comunidades, nuestros territorios. Otro es el tema del patrimonio cultural, que va muy de la mano con ese tema de valor estético. Servicios recreativos, como el ecoturismo. Y dentro de eso, pues el conocimiento científico. Estos serían los servicios ecosistémicos culturales. Normalmente son más antrópicos, ¿sí? Ya estos son más generados por nosotros mismos, por el mismo hombre, pero que también son necesarios. Entonces, dentro de esta tabla, lo que hemos visto de estos motores de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, pues básicamente lo que se ve en la tabla es lo que les he explicado.
Y es lo que aquí se nota en estas gráficas, en estos pictogramas que vemos en la lámina. ¿Qué? Entonces aquí tenemos qué es el cambio climático como concepto. Son conceptos que ya todo el mundo, pues todo el mundo no, la gran mayoría lo tenemos interiorizado, pero en su defecto pues lo damos como paisaje, ¿sí? Entonces la alteración del clima en el planeta como resultado de la acción realizada por el hombre. Los cambios en el clima son algo no normal en la vida del planeta, pero con nuestras acciones hemos provocado que estos cambios se estén dando de manera acelerada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos a diario, la misma naturaleza también lo produce, genera el cambio climático, pero como les decía, si la misma naturaleza genera cambio climático, pero si ella misma tiene la capacidad de regularse, pues no hace daño. ¿Por qué ahora sí hace daño? Porque ya nosotros hemos desbordado la capacidad de regulación de la naturaleza. Entonces, un ejemplo dado de esto es la gran cantidad de emisiones en comparación de la capacidad de regulación que tiene la naturaleza de eliminar estas emisiones. Entonces, ya tenemos tanta emisión que la naturaleza no alcanza a regular y por ende pues ya se ve reflejada en la contaminación y el daño de lo que hoy mismo estamos siendo nosotros víctimas, ¿cierto? De nuestro propio invento. Aquí tenemos algunos ejemplos en el caso pues de las emisiones de gases, pero hay otro tipo de emisiones hasta más peligrosas que estas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influye el ser humano en el cambio climático? A partir de la revolución industrial con el auge de la maquinaria, los agroquímicos, la industria y la producción a gran escala, se ha establecido un modelo de desarrollo que depende para el funcionamiento del consumo de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, el carbón, entre otros. Como consecuencia, la humanidad cada vez está generando una mayor cantidad de gases que pasan a concentrarse en la atmósfera, alterando el equilibrio natural, un proceso natural conocido como efecto invernadero. Entonces, ya ahí es donde vemos cosas como estas, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es el tema de efecto invernadero. Aquí tenemos efectos de este efecto invernadero y del calentamiento global. Acá tenemos unas cifras, ¿cierto? Acerca del calentamiento global. Son unas cifras que ya están bastante desactualizadas, pero son cifras que en su momento eran reales y ya hoy día pues superan estas cifras que allí encontramos. Entonces aquí tenemos unas imágenes de grandes efectos de hielo, de los casquetes polares, de las Antártidas. De hecho, la, la comisión de investigación que tiene el Estado colombiano en la Antártida, en el sur del, del continente, precisamente está en función de esto, trabajándole a mirar cómo se puede aún controlar el deshielo que se está dando en las Antártidas. Entonces la investigación está en función de esto. De esta manera, pues es como en un contexto general lo que les quiero hablar sobre normatividad ambiental y posteriormente pues continúo con normatividad de seguridad y salud en el trabajo. O no sé si de pronto alguien quiere decir algo o podemos continuar sin ningún aporte. Es como ahorita lo de España, Portugal, pues todavía no se sabe el caso, pero dicen que es debido al cambio climático, ¿no? Que hubo como unas ondulaciones. Pues solo todavía no se sabe bien qué fue, pero Sí, se especula que efectivamente. también puede ser del cambio climático. Y hay una cosa ahí difícil de solucionar porque siempre
aunque hay normativa y todo, siempre va a primar la parte económica, ¿no? Siempre la minería y la La producción de industrialización. electricidad y toda esa cosa, entonces siempre prima sobre la normatividad, hasta en este país, ¿no? Es lo complejo de dejar que el planeta Tierra se regenere. Sí, efectivamente. Y lo que veíamos en la lámina de los servicios ecosistémicos es muy difícil porque verdaderamente hay unos poderes y entre estos, pues el mismo, la gobernanza, que son los que en su defecto, pues eh, casi no me gusta tocar ese tema porque es muy polémico y es el tema ¿cómo se llama esto? Hay mucho conflicto de interés en el tema de la gobernanza, ¿no? Sí, el tema Y político ahí siempre es de sí, intereses particulares. sí, se mueve esos conflictos de intereses, entonces ahí es donde sale el tema de corrupción y ese tipo de asuntos que pues a veces más tengo tocarlo porque es un tema muy delicado. Pero entonces Es bastante allí polémico. la gobernanza es muy trascendental en estos componentes ambientales. Pero no podemos mentir de que hay otros poderes superiores a nosotros a nivel de gobernanza que tienen, de hecho, se habla de los países, como el G8, todas estas organizaciones de los países más poderosos del mundo, y entonces ellos son los que toman las decisiones, aunque sean en contexto, estos convenios internacionales, en términos generales, pues, los que vienen tomando la decisión son los que, este grupo minoritario Sí, porque son normalmente los de... los que explotan los recursos en todos los países, hasta en este, Es, son las otras empresas que acá casi que todo eso se rejón y todos son canadienses, empresas estadounidenses, siempre son otros exactamente. países. Entonces allí es donde uno, pues, no es que uno sea pesimista, sino que hay que ser un poco más realista de las cosas, donde hemos llevado esto al contexto de que, pues, yo diría que lo que, la invitación de que yo siempre le hago a las personas o a los grupos de aprendices y en las universidades, en mis clases, es que, pues, de manera eh, individual, ¿cierto? Hacer velar nuestros derechos hasta donde sea necesario, porque también ya se convierte en una amenaza. Y en Es su defecto, pues los correcto. principios, sí, y en su defecto, pues vivir nuestros principios, ¿cierto? Hacer las cosas bien pues sin importar si otro, pues ya no lo quiere hacer, es Sí, como que lo además lo ideal. importante es la conciencia, ¿no? Generar conciencia y saber, por Es, ejemplo, esa, nosotros tuvimos una entrega de ética al sí, respecto a eso, que fue una entrega de ética que fue como estrategia para el uso racional de los recursos naturales y había como un enlace de medir la huella de carbono. Yo quedé sorprendido que con solo la alimentación generó como en un año 1 tonelada de CO2 con de solo emisión, alimentarme. Es, sí, exactamente. ¿Por qué y yo razón? quedé Porque como, uff, quedé sorprendido. sí, El solo alimentarse, el solo el comer, solo, el sobre solo todo carne, alimentarse. que es lo que más Lo que contaminación produce. más emisión es que en Ujú. especial por qué se habla de que de las industrias que más emiten emisiones de CO2 a la atmósfera es la industria de la producción bovina, ¿sí? Los gases del ganado, ¿no? De las S del ganado, efectivamente. Y de ahí pare de contar todo lo que se viene en adelante. Entonces, la huella de carbono y la huella ambiental que nosotros generamos por el mero hecho de existir es grande, ¿sí? Durante todos los años de vida. Entonces, a eso es que hemos tenido que, yo hago la invitación de que tenemos que entrar a mirar es eso, ¿cierto? A comprometernos con nosotros mismos y con las futuras generaciones de hacer las cosas desde nuestros principios, Y ¿sí? hacer Tanto, lo posible, así sea como dicen, un granito de arena, porque si exactamente. lo otro a nivel macro, sí, si uno pone a pensar, es un poco deprimente porque ahí no puede hacer uno nada. Sí, ya ahí se pone uno, queda uno como, digámosle, frustrado, porque pues ahí uno por mucho que quiera no puede, Sí, correcto. efectivamente. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por la participación, Andrés, y continúo entonces con el componente de la normativa de seguridad y salud en el trabajo ya para terminar.
Entonces aquí tenemos la normatividad colombiana, al igual que la anterior, la misma estructura que mencionamos, de constitución, leyes, decretos, resoluciones y circulares. Y acá tenemos las principales normas que rigen el tema de seguridad y salud en el trabajo en la actualidad. Entonces tenemos desde por aquí leyes como la 776 de 2002, nos habla de la organización, administración de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, que es a partir de donde se genera esa parte, ¿cierto? De donde salen los recursos para ese Sistema General de Riesgos Laborales. Y en el 2012, esto viene de la Constitución del 91 con el decreto 1292 de 93, pero en el 2012 se crea una ley, la ley 1562 de 2012, que es la ley del Sistema General de Riesgos Laborales. Y de allí se desprende todo lo que es la funcionalidad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia y toda la normativa que de aquí se desprende. Entonces tenemos también como esto el decreto 676 de 2020 sobre la tabla de enfermedades laborales. Voy aquí a mirar que alguien está pidiendo ingreso. Bien. Entonces tenemos este decreto sobre la tabla de enfermedades laborales. Este decreto es donde se crean la tabla de enfermedades laborales para el país, pero eso se reestructura cada 3 años. Y si de ser posible, pues si sale alguna enfermedad nueva en el transcurso de los 3 años, pues se tiene ahí en cuenta para la actualización. Tenemos la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario Nacional. Tenemos la Ley 1010 de 2006, que habla sobre acoso laboral. El Decreto 055 de 2015, por el cual se reglamenta la afiliación a estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, por eso todo lo que es la etapa práctica de aprendices y estudiantes de universidades y de todas las instituciones de educación superior tienen que estar reglamentado en este decreto para la seguridad en sistemas de riesgos laborales. También ya tenemos acá a nivel general, en el 2015, el Estado crea un decreto que es el decreto 1072, y en este decreto confluyen todas las normas del sector trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Hagamos de cuenta el ejemplo de una bolsa donde cogió todas las normas del sector trabajo y las mete en una misma bolsa, y esta bolsa se llama decreto 1072. Dentro de este decreto hay todo lo que usted quiera buscar sobre el sector trabajo, lo puede buscar en este decreto. Es un decreto bastante grande y robusto, documentalmente hablando, pero en especial aquí hacemos énfasis en lo que nos compete a nosotros en esta parte, que es el libro 2, la parte 2, título 4, capítulo 6, artículos 2, 2, 4, 6, 1, que tiene que ver con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a partir de 2015 para acá, que ha sido obligatorio en todas las empresas con presencia en el país. En el 2019, a partir de este artículo, de este decreto 1072, se crea la resolución 0312-2019, que nos habla de los sistemas de estándares mínimos a cumplir Me da pereza por muchas parte de las cosas. empresas. Vamos a mirar por aquí. Por favor, cierra tu micrófono, Aldair. Bien. Y continuando entonces con la resolución 652 de 2012 y la 1356 del mismo año, que conforman el funcionamiento de los comités de convivencia laboral. También tenemos la resolución 2646 de 2008, que nos habla sobre los riesgos psicosociales a nivel general. ¿Sí? Anteriormente veíamos la ley 1010 sobre el acoso laboral, y acá es específicamente sobre riesgos psicosociales. ¿Sí? En el 2009 tenemos la resolución 1918 y la resolución 2346 de 2007, que regulan la práctica de evaluación médicas ocupacionales y manejo de contenido de las historias clínicas ocupacionales.
Entonces allí donde regula esa parte de los médicos especialistas en salud ocupacional y todo lo que tiene que ver con los exámenes ocupacionales, que se ha convertido en un requisito indispensable para el tema de contratación de personal en la bolsa laboral o en su defecto, pues en las empresas, ¿cierto? Y por acá tenemos otra resolución, la resolución 2013 de 1986, que es bastante viejita, pero sigue estando vigente, es sobre el tema de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, al igual que la resolución 2400 del 1979, que habla todo lo relacionado con la reglamentación de dotación, elementos de protección personal y equipos de protección individual, ¿cierto? Algunos, aunque esté muy vieja, sigue estando vigente la gran mayoría de sus articulados, porque se mantienen. Y tenemos por aquí, por último, la resolución 1401 de 2007, evaluación de riesgos en los puestos de trabajo, ¿sí? Lo que se llama la evaluación de puestos de trabajo, para identificar qué tipo de peligros a enfermedades o accidente laboral tiene la persona en su puesto de trabajo. Aquí tenemos algunas cifras con corte a 2022, unas estadísticas de, por ejemplo, de accidentes de trabajo. En el caso están de 2008 a 2022. En el caso de el inicio de la corte, entonces tenemos que en el 2008 hubieron, según aquí, 344.815 accidentes laborales. En el 2015, que fue el pico más alto, dice que hubieron 723.836. Y así sucesivamente. Afortunadamente, de 2015 para acá, que se crea el decreto 1072, del cual les estaba hablando anteriormente, que obliga a todas las empresas a implementar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la tendencia en la accidentalidad ha disminuido, no lo suficiente, pero sí de una manera gradual, y esperamos que siga mejorando. Aquí en el 2020 se ve un quiebre bastante, en 2021 y 2022 en comparación de los años 2017, 18 y 19. Pero fue por el tema de la baja en las operaciones laborales por el tema del COVID-19, ¿cierto? Entonces aquí en el 2022 ya se habla de un número de accidentalidad de 499.536 en comparación de 2008, pero es porque uno, el número de operaciones ha aumentado en comparación a 2008 de las empresas, y dos, porque también hay muchos más riesgos que han aparecido porque hay actividades nuevas que se han venido generando que no se tenían en cuenta los peligros que en el 2008 existían. Aquí tenemos las mismas tablas. Acá tenemos otras asociadas ya a enfermedades laborales. Recuerden que la anterior fue a accidentalidad. Esta es con respecto a enfermedades de origen laboral. Entonces, las enfermedades de origen laboral, según esa tabla, también con corte de 2008 a 2022. Entonces, nos decía aquí que en el 2008 se dieron a conocer o fueron clasificadas 4.604 enfermedades de origen laboral. Y ahí fueron progresivamente aumentando de manera muy paulatina, muy suave. Y por acá en el 2020 pues tenemos un pico bastante alto. Pero fue porque acá con la aparición del COVID-19, ya el COVID-19 fue considerado enfermedad de origen laboral, en especial para el tema de los trabajadores del sector salud, ¿sí? Entonces, por eso es que aparecen aquí este pico supremamente alto entre estos años 2020, 21 y 22. Y aquí se ve la incidencia, ¿cierto? De un año al otro. Entonces, aquí pasaron de 128, 90, eso es lo que fue aumentando de un año al otro, ¿cierto?
en el 2008 128, en el 2009 90 y así sucesivamente fue aumentando año a año hasta 2019 que aumentó 63 en comparación del 2020 que se fue a 504 casos de enfermedades reportadas. Y por aquí tenemos una cifra también, una de las estadísticas donde se ven de que las cifras comparación hombre versus mujer en el tema de lo que tiene que ver con las enfermedades de origen laboral. Entonces, donde normalmente las que más sufren de enfermedades de origen laboral durante su vida laboral son las mujeres, pero que a partir de los 57 años para arriba, tirando a los 60, ya no son las mujeres sino los hombres. ¿Por qué? Porque ya en ese lapso ya las mujeres se han pensionado, porque recuerden que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres trabajan hasta los 62 para poder pensionarse. Entonces ahí están. Y acá en la parte derecha encontramos un grupo de enfermedades de los cuales son las enfermedades que más afectan, por así decirlo, las 10 primeros causas de muerte o de enfermar, ¿cierto? Entonces tenemos enfermedades infecciosas y parasitarias, los cánceres de origen laboral, las enfermedades del sistema circulatorio y de la sangre y órganos, trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel, tejido subcutáneo, enfermedades del sistema osteomuscular y tejidos conjuntivos, las intoxicaciones, enfermedades de ojo y del oído y por último en el top 10, 11, perdón, tenemos enfermedades de endocrinología, ¿sí? Y de la parte baja del cuerpo, en la parte renal, por así decirlo. Este es más o menos el panorama que se tiene sobre normatividad y estas cifras de accidentalidad y enfermedad de origen laboral en Colombia con fecha 2022 y pues espero que haya sido de gran utilidad para ustedes eh, la socialización de la actividad, de los requisitos de la actividad y pues la socialización de este material. Quisiera escucharlo si de pronto alguien tiene alguna duda, algún aporte, alguna inquietud antes de retirarnos para dar por terminado esta sesión número 2 de la segunda semana. Muchas gracias, profe. A ver, darle gracias, estuvo muy, muy interesante la presentación. Con gusto, Andrés, al igual que para todos ustedes. Entonces, de no haber más aporte de inquietudes, pues dejamos por aquí el día de hoy. Tenía de recordarles que la semana va hasta el día 4 de abril, el domingo. Recordarles también que el día viernes estoy en asesoría pues a través del chat, pues cualquier duda, inquietud, pues ahí les estaré respondiendo en la franja de la mañana, de las 8 hasta las 12. Por si de pronto alguien de aquí allá tiene alguna duda, alguna inquietud, pues la puede dar a conocer a través de allí y le doy respuesta. Pues de antemano, pues agradecerle a usted la asistencia y la participación y a usted, André, en especial por el aporte importante que ha hecho. Y el resto, pues también, igual forma, desearles el mejor del resto de la noche, de lo que queda. Y pues ya en diferido, pues pueden ver la, la conferencia para que pues se indaguen un poco más de lo que hemos tratado en esta hora y media que llevamos acá. Voy a dejar de proyectar, pues me despido de ustedes para que quede esto aquí en la grabación. Desearles un feliz resto de noche a todos y un feliz resto de semana muy satisfactorio y desearles lo mejor en el desarrollo de la actividad de la semana 2. Gracias, buenas noches.